Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al menos 141 personas murieron durante la avalancha, durante la entrada masiva a Ceuta a través de la frontera del mar en la zona del Tarajal. Según confirman fuentes oficiales a la SER, la cifra de cuerpos recuperados en aguas españolas asciende a 78. Y a esas habría que sumar los 63 cadáveres, que son los datos que maneja la Asociación Caminando Fronteras, que han sido encontrados en aguas marroquíes. En paralelo a la cifra de víctimas hay otra realidad, otro reto: acoger, tratar de forma digna a centenares de niños que han llegado a nuestro país. Irene Millán, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hasta el 1 de julio había 180 niños tutelados en las instalaciones de los centros de menores de Ceuta, una cifra que se ha multiplicado hasta alcanzar los 1.098. Claro, los recursos de la ciudad están al límite. Ayer les contábamos que se van a habilitar algunos espacios, como colegios, para poder acoger de manera urgente a más de 100 niñas. En la frontera del Tarajal, donde en las últimas horas han aparecido 3 cadáveres más y donde no se descarta que puedan seguir apareciendo, está una mañana más Nicolás Castellano. Buenos días. Hola Pedro, buenos días. 3 agentes caminan ahora mismo por el espigón del Tarajal. Empieza a amanecer sobre esta playa que, como dices, ha vuelto a ser el escenario de la muerte. 3 cuerpos emergían, el último ayer por la tarde. Asciende a 78 el número de víctimas oficiales. Esos 78 cuerpos que están en el hospital militar donde se ha habilitado esa morgue, donde se han concluido de momento todas las autopsias. Y por otro lado, como decías, por primera vez en la SER desvelábamos el dato recopilado en Marruecos a través de Caminando Fronteras. En datos de 4 hospitales del norte de Marruecos, otros 63 muertos. En todo caso, el siguiente reto, además de esta enorme gestión de la tragedia, de la identificación de las víctimas, con una oficina abierta por la Guardia Civil para denuncias de desapariciones aquí mismo en la frontera. El reto, como dices Pedro, está en la gestión también de los menores. En todo caso, Elena Maleno asegura que entre los muertos hay personas de diferentes nacionalidades. Nosotras ya estamos trabajando en las identificaciones, sobre todo el lado marroquí, y podemos confirmar que la mayoría, es verdad que es población marroquí, pero que hay personas de Sudán, personas de Eritrea, de Guinea. Elena Maleno, que pasaba por los micrófonos de Hora 25. En cuanto al perfil de los muertos, Pedro, la mayoría son varones de entre 20 y 30 años. Hay algunas mujeres y también algunos niños. Y en unos minutos, Pedro, nos iremos a la nave del Tarajal para ver de nuevo cómo están prácticamente 1.000 niños durmiendo de nuevo en la calle. Luego volvemos contigo. El gobierno anunció ayer una partida extraordinaria de 25 millones para ofrecer recursos para poder tratar a esos menores, prácticamente 1.000, dice Nico Castellano, que están durmiendo allí en la calle. El Ejecutivo se centra ahora en gestionar esta crisis. Es una crisis humanitaria, lo es, aunque algunos la nieguen, y en poner el foco en los niños. Y justo aquí, justo en esto, ha vuelto a chocar con el Partido Popular. Esta es la respuesta que ayer daba Miguel Tellado a las preguntas de los periodistas. ¿Van a acoger a los menores no acompañados que les corresponden? ¿Van a cumplir la ley? Mire, es que esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional y por lo tanto esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez. El PP pone el foco en las políticas migratorias de Sánchez, culpa a la regularización extraordinaria de migrantes y pone pegas a la acogida de menores. Hemos escuchado como Tellado dice que lo que se vive en Ceuta no es una crisis migratoria y se mantiene el Partido Popular en señalar la única responsabilidad del gobierno. Estas palabras encajan, claro, con la idea que tiene Vox de lo que debe ser la gestión de esta crisis. Ya saben que con Vox el PP gobierna en varias comunidades y en esas comunidades ya se dice que no se va a acoger a más niños y que los recursos dedicados a los menores no acompañados se van a reducir al máximo. Esta postura es diferente a la expresada por el propio presidente de Ceuta, del PP, que ha apostado estos días por acoger a los menores y ha apelado a la solidaridad de otras comunidades. También ha agradecido el apoyo del Ministerio de Infancia. Julia Molina, buenos días. Buenos días. El Ejecutivo cree que el PP demuestra falta de humanidad y de solidaridad con estas declaraciones. Sostienen fuentes del Gobierno que la derecha de Feijóo ha comprado el discurso de su aliado en las autonomías, de Vox, y que abrir una brecha entre comunidades forma parte de una estrategia populista. Ayer la ministra portavoz en Masáez y responsable también de la cartera de Migraciones pedía colaboración después de anunciar una partida de 25 millones de euros para la atención de estos menores en Ceuta. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria. Pese a ese llamamiento al entendimiento, el Gobierno recuerda que el año pasado se aprobó una reforma de la Ley de Extranjería que obliga a las comunidades a aceptar el reparto de manera solidaria. En verano muchos de ustedes madrugan menos, así que para algunos,
está empezando este miércoles 5 de agosto. Y fuera de España, el gobierno tenía la gran tarea pendiente de defender ante sus socios europeos su gestión en esta crisis, sobre todo después de que algunos de los 27, la mayoría, 22, criticaran a España por su política migratoria. Desde Bruselas sostienen que España ha actuado bien y desvinculan la regularización extraordinaria con la entrada masiva en Ceuta. Aún así, el comisario de Interior de la Comisión Europea, Magnus Brunner, cree que estas medidas extraordinarias son una mala señal para el resto del bloque comunitario. Y también cree que la Unión ha superado la prueba. Moncloa ha recibido varias críticas de los socios estos días. Las más duras vinieron de Italia, ya lo saben, de la populista ultra Giorgia Meloni. Ahora se ha sumado Portugal. El primer ministro luso, Luis Montenegro, asegura que las políticas migratorias españolas tienen un efecto llamada. Es conservador y ha ordenado el despliegue de controles migratorios en el sur del país. Hasta ahora no lo había hecho. Lo ha hecho ahora que prácticamente la inmensa mayoría de quienes entraron en Ceuta ya están de vuelta en Marruecos. Informa para la SER desde Portugal, Brais Suárez. Así es, el primer ministro portugués Luis Montenegro ha subido el tono contra el gobierno español y sus políticas, dicen, de efecto llamada. Por estes días en que nós asistimos incrédulos a fenómenos de falta de regra, de regulación. Estos días asistimos incrédulos a fenómenos de falta de regla, de regulación del flujo migratorio. Estos días en que desgraciadamente algunos insisten en políticas que son muchas veces o tienen muchas veces un efecto llamada, ha dicho. Montenegro ha puesto a Portugal como ejemplo de una política migratoria humanista y ha reforzado la vigilancia de las costas y de puntos clave de la frontera con España. Desde la oposición, el partido izquierdista Libre dice que la crisis hace obvio que Marruecos no consigue garantizar condiciones de seguridad necesarias para celebrar el Mundial conjuntamente. Nosotros no pedimos que el Mundial deje de existir o que Portugal deje de ser coorganizador del Campeonato del Mundo. Al contrario, queremos un cambio en la lista de países coorganizadores, ha dicho su portavoz Jorge Pinto a RTP, sugiriendo que Marruecos no debe participar. Bueno, este es un debate que se ha abierto en Portugal y que es también un debate interesante, ¿eh? Hasta qué punto la actitud de Marruecos en esta crisis hace que deba cuestionarse su presencia como coorganizadora del próximo Mundial. España, Marruecos y Portugal son los tres países que lo van a hacer. Algo que aquí de momento no se ha planteado, pero que en Portugal ya vemos forma parte del debate político. Y una noticia de esta mañana: al menos 14 personas han muerto y otras 27 han resultado heridas en Ucrania, en la ciudad de Kiev, por un ataque ruso con varios misiles balísticos. El ataque ha provocado grandes incendios en un bloque de apartamentos de 20 plantas y otros edificios, según ha informado el alcalde de la ciudad. Los servicios de emergencia se encuentran en la zona intentando rescatar a las personas que han podido quedar atrapadas bajo los escombros de los edificios afectados. Esto es la guerra de Ucrania, que anda recrudeciéndose en algunos escenarios y estos últimos días, pero que como forma parte casi del sonido ambiente de estos últimos años, apenas le prestamos atención. También hay novedades en Oriente Próximo. Ha hablado hace poquito tiempo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán, y lo ha hecho en la Fox. Trump dice que han estado todo el día de ayer negociando con Teherán y que parece que las cosas van bien. Añade que el estrecho de Hormuz se reabrirá pronto y que si no, lanzará un nuevo ataque y duro contra ellos. Bueno, de vuelta a nuestro país, en Andalucía, el presidente Moreno Bonilla ha dejado en manos de Vox, de su socio de gobierno, el servicio de valoración a las víctimas de violencia machista. El vicepresidente y consejero de Justicia, Manuel Gavira, gestionará las unidades de valoración integral de violencia machista porque, como ya dijeron los de Abascal, el objetivo es depurar su sesgo ideológico. Los partidos de la izquierda hablan de indecencia y de barbaridad. Nos lo va a contar Laura Gutiérrez. Hay mucho malestar en el Ministerio de Igualdad por la decisión de Moreno Bonilla de entregar a las víctimas de violencia de género a aquellos que la niegan sistemáticamente y a un partido que precisamente pedía depurar este servicio por sesgo ideológico. Dicen que estamos ante una irresponsabilidad y que el Gobierno va a estar muy vigilante de los pasos que pueda dar Vox en Andalucía ante esta gestión. Se está entregando a las víctimas, a los defensores del machismo, se da su custodia a quienes las ignoran, ha escrito en redes la secretaria de Estado de Igualdad. La ministra
nuestra Ana Redondo apela directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien pregunta si el Partido Popular está rompiendo con esta decisión el Pacto de Estado. Desde 2003, recuerdan en Igualdad, 290 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía. Allí donde el Partido Popular ha pactado con Vox, Vox ha conseguido imponer algunos de los elementos fundamentales, centrales de su propia guerra cultural, las políticas migratorias, es parte de esa guerra, las leyes contra la violencia de género, violencia que ellos niegan, o niegan al menos en la dimensión que realmente tiene, y también en las políticas LGTBI. Pues en Valencia, el Constitucional cree que la modificación de la ley trans aprobada por el Partido Popular y Vox puede tener consecuencias irreparables en los derechos fundamentales de los menores. Radio Valencia, Manuel Gil. Sí, los cambios aprobados por PP y Vox, entre otras cosas, permiten las llamadas terapias de conversión para personas trans siempre que sean voluntarias y obliga a los menores que quieren cambiar de género a recabar un informe de salud mental. También prohíbe abordar la identidad de género en la educación pública. El Constitucional afirma que todo esto puede suponer un riesgo para los menores en el ámbito de la capacidad de decisión y en el derecho a la educación y el libre desarrollo de la personalidad. De mantener este criterio, el Tribunal podría declarar inconstitucional todas las medidas, aunque por ahora se mantiene la suspensión cautelar tras el recurso presentado por el Gobierno de España. 8 magistrados han votado a favor de la decisión, 4 han emitido un voto particular afirmando que no se han acreditado dichos perjuicios irreparables para los menores. Veremos si esto que ha decidido el Constitucional provoca un cambio en el texto o si el Tribunal de Garantías entra finalmente a modificar el documento. Una situación parecida ocurrió hace 2 años en la Comunidad de Madrid, cuando Ayuso tuvo que modificar los artículos más delicados de su ley trans para esquivar los recursos del Gobierno de España ante el Constitucional. Bueno, la presidenta de Madrid, que es noticia, ella no tanto, su ático sí, después de que el diario El País haya confirmado por varias fuentes que el Gobierno de Madrid pagó 6,3 millones de euros por el ático de Chamberí. 6,3 millones de euros. Horas antes, ese mismo diario El País adelantaba que el Partido Popular madrileño ha enviado un mensaje interno, una instrucción, casi una orden, a sus diputados en la Asamblea, a los militantes, a los cargos del PP, para apoyar públicamente a la presidenta. En ese mensaje se lee: os pedimos colaboración para poner mensajes positivos. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Y el juez Peinado, el magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, ha entregado a la Fiscalía Europea la investigación que abrió sobre un contrato público y la empresa de Juan Carlos Barrabés. En el auto, al que hemos tenido acceso, Peinado hace entrega de esa pieza a Bruselas y dicta su archivo. Aquí Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El juez Peinado ha devuelto a la Fiscalía Europea la investigación de un contrato de la pública Red.es con una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, colaborador de la cátedra que dirigía Begoña Gómez. Lo había reclamado la propia Fiscalía Europea tras conocer que Peinado había abierto una pieza separada para analizar este contrato, que fue financiado en su día con fondos comunitarios y que no tiene nada que ver con los hechos que afectan a la mujer del presidente del Gobierno y que el juez quiere enviar a un tribunal conjurado. Cambia así de manos el análisis de este expediente, en el que la UCO encontró algunas irregularidades, y se suma a la investigación que sigue abierta a la Fiscalía Europea por otros 3 contratos con la misma empresa. Y en la crónica del mundo, crisis diplomática entre Brasil y Argentina. Brasil ha retirado a su embajador allí en Argentina después de los últimos insultos de Milei contra Lula y a solo 2 meses de las elecciones en el gigante sudamericano. Informa desde Buenos Aires, Berta Arbentos. Buenos días. Buenos días. Lejos de intentar calmar las aguas después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Argentina, Milei ha vuelto a insultar al presidente Lula da Silva en una entrevista en un canal de streaming. Que Lula estuvo condenado. Que Lula es un ladrón, que es un corrupto y que estuvo preso y que lo sacaron de prisión por un argumento administrativo. Esperemos que Brasil también se pinte de azul, pero por el bien de los brasileros. Sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno encima. Desde Brasilia se ha decidido que el embajador Giulio Vitelli no vuelva a Buenos Aires, donde la diplomacia brasileña quedará reducida al encargado de negocios, una situación sin precedentes entre los 2 principales socios comerciales de la región. La Cancillería argentina ha respondido lamentando el aislamiento ideológico de Brasil. A solo 2 meses de unas elecciones clave en América Latina, Milei ha decidido hacer campaña activa por el contrincante de Lula en las urnas, el senador ultraderechista Flavio Bolsonaro. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Los miércoles miramos al mundo
para encontrar aquellas historias que no ocupan los titulares de primera plana. Bueno, o sí. Vamos a empezar en el Reino Unido. Allí los parques reales están tiñendo de amarillo. ¿Por qué? Porque no llueve. Por la sequía. 40 días sin lluvia. ¿Dónde suele llover, y mucho. Y los expertos avisan de que no va a llover hasta octubre, informa Natasha Kennard. Los parques reales más icónicos de Londres han perdido su verde. El césped ha sido reemplazado por un color ocre y seco, reflejo de la grave sequía que afecta a más de la mitad del país. Adam está preocupado. Es de Londres y dice que jamás ha visto los parques así. Julio fue particular, el mes más seco desde que existen registros en Inglaterra y Gales, con apenas el 7% de las precipitaciones habituales para ese mes. Para Lidia, turista polaca, los paisajes no han sido los que ella esperaba. A falta de lluvia, la Compañía de Agua de Londres mantiene la prohibición para más de 10 millones de personas. Regar, lavar el coche o llenar una piscina siguen vetados y quien no cumpla se arriesga a una multa de hasta 1.200 euros. Hay que prestar atención a esto, Hay que prestar atención a la sequía que está recorriendo Europa, que creo que es una de esas realidades que tenemos en un segundo plano y debería estar en el primero. En China, los profesores han empezado a utilizar en sus aulas pizarras que son capaces de dibujar fórmulas matemáticas o realizar experimentos químicos. China siempre punta de lanza de la tecnología. Nos lo cuenta Adrián Foncillas. Fue la estrella de la reciente Feria Tecnológica de Shanghái, una de las más relevantes del mundo, y desde entonces aquella demostración se ha viralizado en las redes sociales. Una profesora escribe una ecuación matemática y de inmediato la pizarra dibuja la parábola correspondiente. Después esboza torpemente una figura geométrica y esta se convierte en un perfecto modelo en 3 dimensiones que con el dedo puede rotarse y explorarse desde diferentes ángulos. Todo lo que ocurre en la pizarra es guardado automáticamente en la nube y convertido en texto para que los alumnos puedan disponer en sus casas de la lección sin haber sacado la libreta en clase. Lo llaman estos días el futuro de la docencia, pero ya está muy presente. En China funciona en 60.000 escuelas y la disfrutan 160 millones de estudiantes. Ha aclarado la compañía iFlyTech que con su pizarra de inteligencia artificial no pretende reemplazar a los maestros, sino facilitar su trabajo. Venga, recomendación cultural para este miércoles. José Manuel Romero nos habla de una serie que reúne comedia y terror. Es la serie revelación de la temporada, una de las favoritas de Guillermo del Toro, una comedia que mezcla terror, humor negro y personajes esperpénticos en una isla maldita. ¿Sabías que hay gente en esta isla que cree que si naces aquí no te puedes marchar? La maldición de Widow's Bay, la ficción creada por Katie Dippold para Apple TV, juega con muchos elementos ya vistos: las leyendas de una isla aislada de Nueva Inglaterra, los extraños lugareños, los fenómenos paranormales. El juicio de las brujas, una gran fuente de orgullo. Las pillamos, las quemamos. Un alcalde obsesionado con atraer al turismo, como el de Tiburón. No puedo tener nuestro único buen restaurante cerrado. ¿Y qué? No conozco a ese tío. Es el puto New York Times. ¿Qué? ¿Un periodista? Escritor de viajes. No es importante. Y una buena nómina de secundarios que acercan al absurdo esta historia que protagoniza Matthew Rice, con referencias al humor de Parks and Recreation, a los vecinos de Twin Peaks, al universo de Stephen King y John Carpenter. La serie te sumerge y te atrapa en esa atmósfera inquietante y delirante, con la capacidad de conjugar el patetismo de sus personajes con numerosos homenajes al terror. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.